Aquí estamos una vez más. Esta es la primera vez que hago una transmisión en vivo, así que hay un poco de nervios y un poco de no saber de qué manera continuar o articular esta parte. Así que simplemente pues iniciaré, ¿les parece? Mi nombre es Guillermo Lavín Álvarez. El día de hoy, bueno, la noche de hoy, la temática se ha denominado Bordes de la Clínica, la Ética y lo Político, Psicoanálisis y Violencia de Estado. Este es un tema que en realidad, pues llevo ya trabajando durante varios años. Podría decir que los últimos 4 o 5 años he dedicado gran parte de mi actividad clínica, actividad académica, teórica, actividad en una praxis también criminológica, victimológica, um, pues a esta temática, ¿no? Ya en la descripción de la plática de esta noche, ustedes pudieron ver que bueno, nos encontramos en el siglo XXI, en un país donde la violencia parece que se ha desbordado, o la violencia, las violencias, mejor dicho, ya que no hay una sola forma de definir la violencia, ni tampoco una sola forma de enunciarla, ¿no? En este país no disminuye. Nuestros discursos oficiales nos dicen constantemente que los derechos humanos se respetan, que las violencias van en una disminución, que de alguna manera nos encontramos a la baja. Sin embargo, desde hace más de 15 años, ¿no? Incluso desde antes, podemos pensar que esto no ha sido de esta forma. Buenas noches a los que se van integrando. Me gustaría que me hicieran saber si se escucha bien, si se ve bien también, para continuar con esta parte. Ahora, de inicio, pues les puedo comentar que, como lo ven ustedes en el título, denomino esto bordes de la clínica, la ética y lo político. ¿Ah? Eh, ¿Por qué bordes? Precisamente porque estoy hablando de márgenes. Estoy hablando de la posibilidad de pensar categorías, y no solo categorías, no estoy pensando en conceptos. Estoy pensando en una praxis, estoy pensando en momentos de vida, ¿no? Pero desde un margen, no los estoy integrando en un dogmatismo ni en un lugar de verdad. Lo que yo aquí enuncie, lo que yo aquí comente a través de esta pequeña plática, ¿no? Pues hacer saber que no es la verdad y que no es tampoco el saber único. Al contrario, esto se ha ido construyendo con muchos años de diálogos, de relaciones interpersonales, de espacios académicos, de análisis, incluso de noches bohemias, en las cuales todo esto se ha ido replanteando. Pienso los márgenes a manera de una transgresión, no los estoy pensando en una forma normativa, ni tampoco en una forma completamente moral. Digo completamente porque es imposible pensarnos fuera de la moral al estar dentro de una cultura, al estar dentro de la lengua, ¿no? Entonces, en este mundo simbólico, pues la moral está inscrita y todos somos pues podemos decir, partícipes de esta. Sin embargo, desde mi postura, desde mis elaboraciones, la ética, y no estoy hablando en este momento de la ética del psicoanálisis, a la cual llegaré, ¿no? Pues la ética más bien pasa por el lugar de una transgresión que precisamente resiste, una transgresión que nos da la posibilidad de ubicarnos en otros espacios y por lo tanto de construir y de construir también diferente. En este caso, las violencias. Podemos aludir a que constantemente hablamos de violencia verbal, violencia física, ¿no? Violencia psicológica. A muchos les encanta ubicarse en ese espacio,
Sin embargo, no son las únicas formas de violencia existentes y tampoco las únicas elaboraciones posibles. Mi formación no solo pasa por el psicoanálisis, sino que también he estado muy metido en la práctica criminológica. Quiero partir de ahí, porque precisamente desde la criminología nos hemos encontrado con explicaciones no solo reduccionistas, sino ahistóricas y por lo tanto apolíticas. Explicaciones que terminan siendo elaboraciones de manual, que terminan siendo una vendimia y que vaya que eso llena. Déjenme los comento que los auditorios del Instituto Nacional de Ciencias Penales en esta ciudad, en la Ciudad de México, se llena cuando tenemos elaboraciones de esta idea de los perfiles o de los asesinos seriales. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de otras violencias, hay una ausencia completa para pensar y para articular. ¿Mm? Entonces, el llamado que hago en esta noche es un llamado desde la resistencia y es ahí donde quiero partir. Quiero compartirles un pequeño párrafo que me va a ayudar a elucidar lo que voy a elaborar. ¿Mm? Dice, 1936, Freud escribe en una carta a Barbara Lowe, el mundo se está convirtiendo en algo muy triste que marcha de cabeza hacia su rápida destrucción, y esto es el único paliativo para mí. Cierra cita de Freud. Continúa la lectura. Nos arrestan a los integrantes de un grupo de médicos por trabajar en favor de la paz. No nos pueden demostrar nada y recuperamos la libertad después de 2 días. Una amiga y colega se entera del episodio y lo comenta en su análisis. Su analista lo debe de haber comentado a través y a su vez con otros. ¿Dónde quedó el secreto del diván? Ya que me cita el doctor Bibring muy indignado. He infringido la nueva regla de abstinencia política. Mi caso será tratado y probablemente me expulsarán. Recurro a mi analista y evito la sanción. Me llama Federn para amonestarme con cariño paternal. Pero yo había entendido desde ese momento que se tenía que elegir entre psicoanálisis y revolución social. Al poco tiempo me fui a la España republicana para combatir ahí el fascismo como médico de las brigadas internacionales. Este pequeño fragmento lo escribe Marie Langer. Marie Langer, psicoanalista para mí fundamental para poder pensar la relación entre lo social, lo político, la clínica. Marie Langer durante mucho tiempo estuvo exiliada, ¿no? Estuvo escogiendo entre psicoanálisis y revolución social y no escogiendo, más bien le fue impuesta esta decisión hasta este momento de esta ponencia, que precisamente de ahí saco este pequeño fragmento. La ponencia es intitulada, denme un momento, Psicoanálisis y o Revolución Social de 1971. Esta ponencia fue censurada en su momento por los psicoanalistas, por las psicoanalistas. Es ahí donde inicia la resistencia, es ahí donde podemos iniciar a pensar justamente cómo el psicoanálisis funge como resistencia a sí mismo. Hanna Segal fue la persona que prohibió que Langer en su momento diera esta ponencia. Afortunadamente para nosotros, tenemos otros medios para conocerlo ahí escrito, en donde al final Langer lo enuncia de manera muy clara. Ella no renuncia ni al psicoanálisis ni a la revolución social. Es una postura que yo comparto hoy día. No renuncio al psicoanálisis ni tampoco a la revolución social, ni tampoco a pensar lo político y mucho menos a articular lo político, la clínica y la ética. Es por eso que yo denomino a esto bordes. Me ha costado años llegar a estas elaboraciones, entonces espero que algo resuene en ustedes, que hayan algunas preguntas más adelante, pero vamos avanzando un poco, ¿no? Leo otro fragmento de Rosaura Martínez, la cual recupera una muy importante
conferencia de Jacques Derrida, ¿no? En el año 2000. Dice esto: el 10 de julio del año 2000, en París, Derrida dictó una conferencia en un encuentro de psicoanálisis organizado por la historiadora del psicoanálisis Elizabeth Roudinesco y el psicoanalista René Mayor. La convocatoria a esta reunión resultó ser muy interesante y sin precedentes. Fue abierta. Me refiero a que, contrario a los impulsos de las comunidades psicoanalíticas de reunirse endogámicamente, Roudinesco y Mayor decidieron un encuentro sin apellidos, esto es, un intercambio entre psicoanalistas y no entre freudianos, kleinianos, lacanianos, cosa que aquí en México encanta, ¿no? Por las magnitudes y, sobre todo, por los intereses de la conferencia, nombraron al evento Estados Generales del Psicoanálisis. El título de la conferencia de Derrida, Estados de ánimo del psicoanálisis, llevaba un muy sugerente y, desde mi perspectiva, retador subtítulo: lo imposible más allá de la soberana crueldad. La conferencia de Derrida funge como praxis y como un reclamo y una solicitud a toda la comunidad psicoanalítica acerca del problema de la violencia. La reprimenda giró en torno a la poca o nula participación de los psicoanalistas en el ámbito político. Para Derrida, después del descubrimiento freudiano de la pulsión de muerte como una tendencia inherente, no natural, a la naturaleza humana hacia la destrucción, no se puede decir nada sobre violencia y en específico sobre crueldad sin el psicoanálisis. Importantísima conferencia. Yo recomiendo mucho que la puedan revisar en su momento. Derrida, considerado por mí como uno de los grandes amigos del psicoanálisis, no habla desde el psicoanálisis, habla desde su lugar, pidiendo, articulando, exigiendo, reclamando a las mismas psicoanalistas que algo tenemos que decir ante la violencia, ante la crueldad. Regresaré más adelante a la crueldad, de momento pongámosla ahí en suspenso, pero ya desde ese momento, estoy en el año 2000, ya vimos que con Marie Langer estaba en los años 70. Entonces, vemos cómo tenemos una tradición de resistencia del psicoanálisis a sí mismo, una tradición autoinmune, una tradición de silencio y, desde mi perspectiva, si hay silencio, hay complicidad. Una complicidad del dogmatismo, de la transmisión institucional de la verdad y del saber, y sabemos muy bien que por ahí Michel Foucault desarrolló años, ¿no? Todas estas posturas del mismo psicoanálisis. Es así que me encuentro aquí en México, en esta ciudad, en una praxis constante en donde el psicoanálisis continúa sin querer salir del consultorio, continúa ensimismado, ¿no? En sus propias elaboraciones, a veces incluso casi delirantes, ¿no? Elaboraciones que parece que no pasan por la historia, como si realmente el psicoanálisis fuese un libro, fuese un escrito freudiano y ahí nos quedamos. Aquí, entonces, estamos hablando de una política del psicoanálisis. Haré una distinción en unos momentos entre lo político y la política. Ahorita me quiero centrar un poco en esta política del psicoanálisis y el malestar del psicoanalista, como así lo enuncia Jesús Ramírez en su bello texto de Polifonías, ¿no? ¿Y a qué se refiere esta política del psicoanálisis? A su transmisión, a su silencio y a su verdad. Así es como yo lo he ido pensando, enunciando, incluso viviendo, pues yo también me fui formando en espacios académicos, en espacios de seminarios, ¿no? Sin embargo, por ahí no pasa desde mi perspectiva, desde mi vivencia, no pasa por ahí. ¿Por qué lo estoy mencionando? Si nosotros estamos pensando constantemente en el sujeto, ¿no? En esa concepción que desde Lacan se desarrolló de otra manera, podemos dar cuenta de que cuando transmitimos el psicoanálisis lo hacemos tal como lo mencioné,
de forma apolítica, ahistórica y por lo tanto acrítica. Una forma en donde el dogma toma lugar y en donde, pues si hay dogma, habrá lugar amo. Un lugar amo que, como sabemos, Lacan enunció en su momento, se convierte en este discurso universitario que vaya en esta ciudad, y me atrevo a decir en este país, y extiendo en este mundo, en muchos lugares, no todos, por supuesto que no todos, no hago una generalidad, pero sí se sostiene ese lugar amo. Esto es el psicoanálisis, debe de ser de esta manera, existe una técnica. ¿Cuántos textos de técnica no existen y que se dan como recetas de manual? Y por lo tanto, ahí enmarcada una subjetividad. La criminología hace lo mismo. La criminología de este país es una criminología de corte positivista, aun cuando existen un montón de criminologías, ¿no? Sin embargo, no las leemos, no las conocemos, no las transmitimos. Son muy pocos los lugares donde realmente se aboque a una criminología crítica, a una criminología de la liberación social, por ejemplo, a una criminología de la reacción social, a una criminología de los derechos humanos, entre otras tantas cosas, que generalmente son construidas desde Latinoamérica. Eso es fundamental para continuar pensando este tema. Cuando hablamos del sujeto, raras veces hablamos del sujeto latinoamericano. Hablamos desde Europa, hablamos desde la Viena de hace 100 años, con los textos freudianos, con los textos lacanianos, hablamos de Norteamérica, con la psicología del yo, entre otras tantas cosas, y la criminología hace lo mismo, ¿no? Seguimos nosotros aquí en México produciendo una criminología del siglo XIX, lombrosiana, en donde todo se encuadra en una naturalidad, en una naturaleza humana y por lo tanto desubjetivizamos o es desubjetivizante del sujeto mismo. Continúo entonces un poco. Esta política en psicoanálisis, en su transmisión, como vemos, pasa por el lugar de la universidad y se va repitiendo y se va reproduciendo en los consultorios, en los congresos, en los seminarios, en donde podemos dar cuenta que a veces importa más prácticamente la cuestión fálica, quién tiene el falo más grande, que en realidad sumergirnos en el espacio ominoso de este país. Un espacio ominoso en donde yo podría comenzar a citarles un chingo de cifras, porque no están ahí ocultas, son solamente negadas, ¿no? Por ahí Carlos Facio lo enuncia de una manera muy clara en un texto muy recomendable que se llama Estado de Emergencia, de la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto, en donde, si mal no recuerdo, palabras más, palabras menos, inicia diciendo, la realidad no se oculta, somos nosotros quienes la negamos. Eso es algo que permanece. Eso es algo que yo he vivido de manera constante con mis alumnos, mis alumnas, en donde podemos notar cómo se encuentra un sentido completamente despolitizado, no solo desde la criminología, sino desde el psicoanálisis también, y desde un psicoanálisis que aquí en esta ciudad se transmite en su mayoría un psicoanálisis psicologizado. ¿A qué me refiero con esto? Se borra la metapsicología, y al borrar la metapsicología yo no estoy seguro de que podemos continuar hablando de una episteme psicoanalítica. La metapsicología como un constructo único y como un método de investigación que parece hoy sigue sin tomar, o más bien parece ser que no se toma demasiado en cuenta, ¿no? He leído montones de investigaciones que utilizan al psicoanálisis como un marco hermenéutico o como un marco interpretativo y no como un método de investigación. Sabemos que Freud hace un montón de años, ¿no?, definía el psicoanálisis como tres cosas: una terapéutica, un método de investigación, específicamente de la neurosis, y un constructo teórico propio, ¿no?, un corpus teórico. Cuando nosotros investigamos entonces desde algunos lugares, dejamos de fuera el psicoanálisis y lo metemos como marco interpretativo. Esto lo digo porque aquí últimamente, cuando hablamos de la política, ¿no?, todavía no estoy metiéndome a lo político, cuando hablamos de la política, se ha encontrado, yo diría, cierta moda, no demerito los aportes de estos autores, porque
son realmente importantes para articular algunas cosas. Sin embargo, considero que hay una pequeña moda, ¿no?, de esta llamada escuela eslovena. Sabemos que está ahí liderada por Zizek, ¿no?, Šumpalar, ¿no?, en donde desde mi lectura no está habitada una epistemología psicoanalítica, sino una filosofía del psicoanálisis. Y en esta ciudad, en este país, comienza a transmitirse el psicoanálisis y su articulación con la política desde ahí, lo cual tiene su crítica, desde mi discurso, tiene su crítica, porque entonces, ¿dónde se encuentra este corpus teórico y dónde se encuentra este método de investigación que nos haría pensar o nos haría regresar a la propuesta y al reclamo que hace Derrida para pensar la violencia misma? Ajá. Si Derrida mencionó que el psicoanálisis tiene en su corpus teórico la posibilidad de pensar la violencia y la crueldad, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué continuamos realizando filosofía del psicoanálisis? ¿Por qué continuamos haciendo marcos interpretativos del psicoanálisis, diciendo que es una hermenéutica, entre otras cosas? Parece que ahí está la resistencia. Y no solo en un aspecto teórico. Cuando se piensa en una experiencia, en una praxis, ¿no?, pues esta resistencia está mucho más apuntalada. Lo pienso mucho con la idea de que la clínica no tiene que ser pensada, habitada fuera del diván, fuera del consultorio, y que entonces todo lo que se haga fuera de ahí no es psicoanálisis. Yo no sé si sea o no psicoanálisis, sinceramente no me interesa demasiado. Sí tengo ahí mis elaboraciones epistemológicas, mis construcciones, pero cuando la vida pasa a ser no digna, cuando pasa a ser construida como algo desechable, como algo incluso inhumano, subhumano, por ahí varios pensadores lo articulan, Bauman, Agamben, ¿no?, Primo Levi, entre otros tantos, cuando la vida se encuentra en ese punto, ¿qué chingados tenemos que estar pensando tanto en la epistemología y de que si es psicoanálisis o no es psicoanálisis? Porque hay una realidad y la realidad es que nos estamos muriendo o nos están matando. Ajá. Es una realidad en donde en México mueren, de acuerdo a las últimas estadísticas dadas por la ONU, 9 mujeres al día, en donde se desaparecen 15 personas al día, en donde tenemos más de 30,000, 40,000 personas desaparecidas, en donde la guerra contra el narcotráfico, iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, continuada en el de Peña Nieto, y por lo visto se mantendrá una retórica de guerra, aunque no en el discurso, en este sexenio de Obrador, pues nos ha dejado un saldo de más de 140,000 muertos. Cuando tenemos fosas clandestinas, cuando tenemos entonces disueltos en ácido, torturada, ¿qué podemos decir nosotros desde ahí? ¿Hay articulación posible? ¿Le interesa el psicoanálisis o no? Sí, sí le interesa, porque yo estoy hablando desde mi lugar, estoy hablando desde mi experiencia y estoy hablando desde mi formación, ahora ya no solo criminológica, sino psicoanalítica. Entonces puedo decir, sí, sí le interesa el psicoanálisis, porque yo lo estoy enunciando, me interesa, y no soy el único, no soy la única persona. He compartido lazos muy íntimos, muy especiales, en donde doy cuenta de que algunas personas estamos muy interesados en esto. Bueno, permítanme tantito tomar un poco de agua. Seguimos entonces. Desde este lugar apolítico, desde este lugar ahistórico, es ahí donde quiero poner un poco el dedo. ¿Por qué? Porque las violencias no son ahistóricas, las violencias son históricas, ¿no? Constantemente nos hemos visto en la necesidad o en la tentación de intentar construir y pensar a las violencias como algo que se puede medir, como algo que está en el delito, aun cuando Nils Christie, criminólogo abolicionista, muchos años atrás dijo el delito no existe. Es cierto, el delito no existe, no es ontológico, por lo tanto tampoco podría ser un objeto de estudio para la criminología. Sin embargo, las violencias ubican otro espacio y las violencias son históricas.
Yo me voy a centrar, como ven, en la violencia de Estado, ¿no? Violencias que aquí en América Latina llevan más de medio siglo existiendo. Por ahí tenemos un rastreo histórico de los años 40, 50, incluso antes del inicio de la llamada Guerra Sucia, de la que México ha sido partícipe de manera constante, Brasil, Argentina, Chile, Perú, etcétera, ¿no? Esta guerra sucia en donde precisamente se fueron instaurando mecanismos que por ahí Agamben denomina a la Shoah, la denomina como el eclipse de la modernidad, mecanismos que ahí se encontraban, pues bueno, nosotros en México los tenemos. En México no solamente tenemos esos mecanismos, ¿no? Esas expresiones de la violencia, sino que incluso han ido apareciendo otras tantas como los disueltos en ácido, como los desollados, entre otras prácticas, ¿no? Que bueno, estamos nosotros en un impasse porque de manera constante vamos y pedimos seguridad a aquellos dispositivos y a aquellos actores que precisamente han creado no solo una retórica del enemigo y por lo tanto de una otredad que no existe, sino que lo llevan a un acto en donde la masacre toma lugar principal. ¿Mm? Quiero comentarles, quiero leerles un poco esta distinción, solamente rápida, entre lo político y la política, porque de ahí ya me voy a otro campo, ¿no? Denme un segundo. Dice, esto lo voy a tomar de Jorge Alemán. Lo tomo de Jorge Alemán, ¿por qué? Porque a diferencia de estos pensadores de la escuela eslovena, que sostengo mi crítica de filosofía psicoanalítica y sostengo también pues sí, su valor, ¿no? Para articular algunos temas, Alemán, a diferencia de esa escuela, a la cual también critica, ¿no? Como una escuela del acontecimiento vacío, etcétera, pues se ubica en la clínica y se ubica en la epistemología psicoanalítica. Dice Alemán, eh, lo político y la política son diferentes. Esta diferencia ha sido tematizada por una gran tradición que la antecede y la acompaña actualmente hasta encontrar un privilegio especial en los pensadores postmarxistas de inspiración lacano-heideggeriana. En esos casos, la diferencia político-política alcanza el rango de la llamada diferencia ontológica en Heidegger o la diferencia absoluta en Lacan. En el caso que aquí planteo como izquierda lacaniana, lo político no será un mero acontecimiento vacío. En la perspectiva lacaniana, creo que más bien se puede argumentar que lo político surge como resultado del encuentro contingente con la lengua, en especial cuando ese encuentro no afecta solo a uno, sino que pone en marcha o más bien constituye a un colectivo contingente. Por lo tanto, lo político en esta orientación aparecerá siempre impregnado de angustia, trauma, lo siniestro, lo ultraclaro, la irrupción de la voz o la mirada, la certidumbre anticipada del acto, etc. Como ven, entonces integra al sujeto. ¿Ah? Sigo. Incluso aún siendo una experiencia del colectivo, por ser distinto de la masa y su trama identificatoria, incluye un momento constitutivo y decisivo de soledad. En cualquier caso, se debe distinguir a las distintas modalidades de lo político cuando las mismas suspenden transitoriamente a lo imposible y le hacen dar cartas de nuevo a la lengua. Por lo mismo, no es un acontecimiento vacío. El vacío irreductible no está en el acontecimiento, sino más bien en el hiato que siempre existe entre el acontecimiento político y la estructura política. La política, por el contrario, está del lado de los ideales, de los semblantes, en definitiva, del discurso del amo. Esto para mí es fundamental, porque justamente nos da la pauta para pensar que lo político y la política no pasan por el mismo lugar. Claro, algunas veces también podrá estar impregnado, sin embargo, entonces, cuando hablo yo de política, lo podré estar haciendo desde este lugar de los ideales, desde este lugar de los significantes amo, desde este lugar de los semblantes, desde este lugar de las administraciones, y también el psicoanálisis pasa por una administración. También su transmisión pasa por una administración.
pasa por su dogma, pasa por su semblante de verdad y saber y de control, entonces, de ciertas subjetividades. ¿Ah? Lo político, por otro lado, integra este aspecto ontológico, integra estas cuestiones clínicas que nos dan la posibilidad de pensar la existencia de ciertas modalidades o ciertos actos en donde aparezca algo diferente. Aquí Alemán y Jacques Derrida van un poco de la mano al pensar la diferencia, al pensar el devenir, incluso la justicia o la democracia como un devenir y siempre un devenir. Derrida en Fuerza de Ley, entre otros tantos escritos, lo va mencionando. La democracia no puede ser pensada como algo a lo que se llega, sino como algo a lo que siempre se puede llegar. Y en el momento en donde creemos que ya llegó, todavía no. Siempre un devenir. Ahí hay una idea de Jorge Alemán que quiero retomar sobre la ideología. Sabemos que Zizek, Šupančić, entre otros, esta escuela eslovena que voy mencionando, ha trabajado de manera bastante clara y profunda la ideología. Sin embargo, a mí me interesa más la ideología desde alemán, ya que esta da cuenta de la resistencia misma del sujeto. Para él la ideología puede ser pensada, intentaré ponerlo en una oración, como aquellos significantes amo que a su vez están en resistencia con aquello de lo real de un sujeto. Y ahí aparece algo, ahí aparece un marco y no un acontecimiento vacío. Ajá. Si hoy pensamos el siglo XXI y pensamos alguna de las manifestaciones de la violencia y pensamos tantos intentos de explicación, de aproximaciones, muchos caen en esta idea de la caída del otro, en la caída de los metarrelatos, por ejemplo, eso es Lyotard, ¿no? La caída del otro pues, lo puede enunciar Danny Robert Dufour, entre otros pensadores, ¿no? Silvia Ons, psicoanalista muy interesante a mi parecer, ya que se ubica precisamente en una epistemología psicoanalítica clínica y que articula lo político, ¿no? A diferencia de estas otras elaboraciones que voy mencionando, sí articula los semblantes vacíos. ¿Dónde podemos ubicar estos semblantes vacíos para que no quedemos tanto en lo abstracto? Pues bueno, yo los pondría un poco en el discurso que se escucha constantemente desde este lugar oficial hegemónico que incluso nos habla de verdades históricas. Pienso en PG, existencia de crear una verdad histórica respecto al caso de Ayotzinapa, ¿no? Aun cuando el equipo interdisciplinario y el equipo de forenses argentinos desmienten esas verdades, ¿no? Sin embargo, nosotros en un semblante vacío continuamos ahí, continuamos en una ideología que precisamente nos lanza esos significantes amo. Ajá. Y el semblante vacío pues también está en esta transmisión del psicoanálisis, en esta transmisión y en este lugar de esto es lo que se tiene que hacer, esto es el psicoanálisis y no podemos pensarnos más allá. Pues bueno, da para pensar muchísimo, no solo la cuestión teórica, sino la cuestión clínica y la cuestión ética. Ahora sí estoy hablando de una ética del psicoanálisis y desde el psicoanálisis. No estoy hablando de la ética filosófica, ni estoy hablando de una ética sociológica, sino una ética que, como sabemos, en su momento fue enunciada por Lacan en el Seminario 7, ¿no? Y desarrollada en otros tantos lugares, una ética que no es de lo bello, no es de lo bueno, sino es del deseo. Por ahí una psicoanalista que a mí me gusta mucho enuncia en su libro Ética del Deseo, Ética del Acto, ¿no? Se lo recomiendo mucho porque justamente el deseo pasa por este acto, pasa, por lo tanto, por una praxis, no queda en un lugar abstracto. Y ante la vida necropolitizada, ¿a qué me refiero con necropolitizada? México se ha ido construyendo como un espacio donde la necropolítica, definida por Achille Mbembe como la administración de la muerte, tomando como referencia la noción de biopolítica de Michel Foucault, ¿no? Pues nos hemos construido en un espacio en donde la vida puede ser designada, quién vive, quién muere, quién vale, quién no vale, quién es digno de duelo, quién no lo es. Judith Butler en Marcos de Guerra desarrolla esto a fondo, por favor,
denle una leída y entonces nos vamos a encontrar con un espacio sumamente ominoso en donde el otro, en donde la alteridad, en donde la diferencia parece que no existe. Existe, pero parece que no existe. Y desde un semblante vacío, pienso en todas estas conferencias o misas, por ahí algunos le llaman, todas las mañanas de Obrador, pues qué tanto hay de este semblante vacío, pero no tanto el semblante vacío cuando vemos que precisamente en los hechos se van articulando nociones y políticas públicas que han sido instauradas desde hace más de 60 años como políticas públicas de exterminio, o mejor dicho, una política criminológica que no atiende a la prevención, que no atiende ni siquiera, creo yo, en la prevención de la violencia como tal, ya quizá en otro momento lo podré enunciar, pero que no atiende a nada de eso, no atiende a lazos, sino atiende a la construcción de un enemigo y por lo tanto la posibilidad de construir a ese enemigo en desecho, ¿no? Y el punto de pensar a un enemigo es que lo puede ser cualquiera. En la Alemania nazi lo pudieron ser los judíos, el musulmán, esa figura recuperada por Primo Levi, ¿no? Hoy, en otro momento, pudieron ser los revolucionarios, los estudiantes, hoy las mujeres, ¿no? Los indígenas, las migrantes, los estudiantes, una vez más. El enemigo se construye y ahí entonces están posibilidades para pensar un poco cómo el psicoanálisis puede internarse a responder aquello que Derrida pues reclamó y pidió. Eso me lleva a los otros dos bordes, que como vemos ya estuve poniendo un poquito ahí la cuestión de la ética, pero bueno, me quiero centrar en esta parte de la clínica. ¿Cómo la clínica? Articulo la clínica en dos vías. En primer lugar, en una aproximación a las subjetividades sobre las violencias, que entonces son construcciones complejas y no reduccionistas desde los binomios, las taxonomías y las llamadas psicopatologías. Si yo enuncio algo de lo patológico, lo haré desde el patos, desde el afecto, desde el sentir, desde el sufrimiento. Ahí, en ese sentido, habitamos lo patológico, pero no en el sentido psicoanalítico, psiquiátrico, ¿no? Psicológico, que precisamente ahí estructura una patología y borra subjetividad. ¿Ah? Entonces, la aproximación a las subjetividades sobre las violencias desde una clínica psicoanalítica no puede caer, lo digo sosteniendo mi postura, en un reduccionismo. Constantemente me encuentro, ¿no?, en muchos espacios de diálogo en la idea de la pulsión de muerte como algo natural, en la idea de lo deshumanizado, en la idea de lo animalizado, en la idea del monstruo, ¿no? Y entonces ahí nosotros también estamos desubjetivizando al sujeto, estamos quitando ahí una condición humana. Durante muchos años, estas articulaciones que he llevado, pues lo he hecho hilando otras nociones, por ejemplo, una que he recuperado y que he trabajado a fondo, la noción de banalidad del mal de Hannah Arendt. Hannah Arendt lo dejaba muy claro, ¿no? Para ella el mal, que no era el mal radical que en un primer momento enunció en los orígenes del totalitarismo, se ubica en la burocracia, se ubica en el dispositivo, se ubica en otra entonces condición humana. Y entonces eso borra estas ideas naturalistas, estas ideas de pues sí, ¿no? Biologicistas precisamente, que el psicoanálisis retoma y toma y transmite cuando enuncia que la pulsión de muerte es eso, pulsión de muerte igual a violencia. No, en mis elaboraciones no ha sido así, pulsión de muerte no es igual a violencia, pulsión de muerte tampoco pasa muchas veces por la violencia, pulsión de muerte será posible ser pensada en lo desligado, en la desintrincación, y entonces eso dará efectos en las subjetividades. Yo les decía que la clínica, cuando se transmite aquí en México, se hace de manera ahistórica y apolítica. ¿A qué me refiero con esto? El aparato psíquico se mantiene. El aparato psíquico, así como Freud lo enunció,
sus mecanismos, el proceso primario, proceso secundario, desplazamiento, condensación, metonimia, metáfora, las formaciones de lo inconsciente, la metapsicología, etc. El aparato psíquico se mantiene, pero la producción de subjetividades son históricas. Y por lo tanto, la clínica es epocal, la clínica es histórica. No podemos pensar nosotros que entonces las lecturas freudianas incluso habría que abandonar por ahí, dejar de salvar a Freud, mencionan algunos, en ciertas cosas, en ciertos conceptos. Pues hoy no son. Las subjetividades no es lo mismo que el aparato psíquico. Claro, están ahí entrelazados, por supuesto. Estamos hablando de sujetos otros. Desde una clínica que se aproxime a las subjetividades sobre las violencias, podremos elaborar algunas cuestiones muy importantes, muy necesarias. Hoy diría más necesarias que nunca, pues como lo dije en algún momento, nos estamos ahogando, nos estamos matando, ¿no? Nos construimos entre víctimas, victimarios, entre autodefensa, desaparecidos, ¿no? Vengadores, etcétera. Entonces, claro que hay mucho que decir. No me voy a detener tanto en esto porque lo he enunciado en otros espacios. Yo espero que esto lo pueda publicar en algún momento, ¿no? Le he dedicado bastante tiempo a esta construcción clínica en donde he pensado precisamente la desarticulación de las llamadas estructuras que para mí terminan siendo una taxonomía. Nosotros vamos constantemente criticando, ¿no? A la psiquiatría y al DSM y al CIE y todas estas nociones biopolíticas, ¿no? Pero terminamos haciendo lo mismo, no solamente, sí, hablamos de estructura, pero nuestra estructura es así, tres, ahí está, ¿no? La escuela francesa, neurosis, psicosis, perversión, ¿y qué más? ¿Por qué no podemos desarticular eso y mejor pensar en posicionamientos, pensar en algo distinto que dé cuenta de este sentido histórico de la clínica? Es por eso que yo, a diferencia de muchos otros pensadores, de muchas otras psicoanalistas, no pienso a la violencia de Estado desde un lugar patologizante, ni la pienso tampoco desde un lugar del monstruo, de aquel que debe de ser borrado, ¿no? En un consultorio, o que no hay culpa, llegaré a esto un poco más adelante, sino que se puede pensar desde ciertas lógicas. A esto le he denominado una lógica de la perversión, que precisamente tiene que ver con el imaginario o el imperio de lo imaginario. ¿Está en otro lugar? Pueden escribirme, pueden comentar y quizá entonces podemos continuar con esa parte. La segunda bisagra de la clínica psicoanalítica para pensar las violencias de Estado la ubico en la creación de dispositivos clínicos ante la violencia de Estado. ¿A qué me refiero con esto? Hablamos constantemente del dispositivo clínico y hablamos del diván y hablamos del escucha y hablamos de la palabra y hablamos del consultorio y ahí, ¿no? Se cree que esto es el psicoanálisis, es ese dispositivo, pero desde mi lugar, no, el dispositivo clínico pasa por la escucha y pasa por la palabra. ¿Por qué es importante pensar esto? Porque justamente nosotros nos vamos a ver de frente ante estas violencias, no tanto en el consultorio, sí podrán llegar en su momento. Sin embargo, la demanda no está ahí, la demanda está en el campo social, la demanda está en estos espacios donde por supuesto que un psicoanálisis clasista, como ha sido transmitido en este país, clasista, racista, incluso también en algunos otros momentos, machista, entre otras tantas cosas, ¿no? No se, no se piensa ahí afuera. Entonces, podemos nosotros crear dispositivos clínicos ante la violencia de Estado, en lo institucional, en una idea de lo éxtimo, en donde estemos con un pie dentro y un pie fuera de lo institucional, y entonces en esto que Irene Greiser ha desarrollado en un muy bello libro que les recomiendo, en un psicoanálisis sin diván, en un psicoanálisis sin diván. Por ahí en Argentina sabemos que en su momento hubo una ruptura importante entre algunos psicoanalistas, ¿no? Específicamente los que mantienen una transmisión del saber desde la UBA y otros tantos que se fueron a un campo político, a un campo donde llevaban estos dispositivos o construían o intentaban construir algo. Me estoy refiriendo a Pichon Rivière, me refiero a Fernando Ulloa, ¿no? Una tradición del psicoanálisis que hoy se mantiene, por ejemplo, con Carpintero, ¿no? Con Tomás Pal,
que justamente en esta revista Topia, su último número tiene que ver con el regreso del fascismo. En América Latina está construido o se está construyendo un regreso del fascismo. ¿Por qué seguimos entonces nosotros sin enunciarnos, sin hacer caso a este llamado desde diversos lugares, ¿no? Quizá, solo quizá, una parte, por eso lo pongo en la política del psicoanálisis, en su transmisión. Nosotros tenemos una historia del psicoanálisis bastante desvirtuada, bastante contada desde no sé dónde chingados, ¿no? ¿Por qué lo menciono de esta manera? Tenemos un montón de textos que no son dados en las formaciones, que parece que ni siquiera existen. Por ahí hay uno que les recomiendo mucho, que a mi parecer da cuenta de otra historia del psicoanálisis, que se llama Psicoanálisis y Justicia Social, de Elizabeth Ann Danto. Este texto nos habla de una crónica, ¿no? Ann Danto realiza una crónica maravillosa de 1918, ¿no? Específicamente el 19, si quieren ponerlo, a 1938, estamos hablando de 20 años, de casi 20 años, en donde dan cuenta del psicoanálisis en lo político. Es una crónica de los dispositivos psicoanalíticos en lo institucional, de los ambulatorios, de las clínicas gratuitas, ¿no? Que se construyeron en Viena y en otros tantos lugares, en donde habían personas ahí muy metidas, ¿no? Es que estaba ahí la misma Klein, ¿no? Estaban otros tantos psicoanalistas, ¿no? Eitingon, entre otras personas que precisamente sabían y tenían un posicionamiento político y llevaban a una transmisión del psicoanálisis muy diferente. Este tipo de textos, por supuesto que no pasan en la transmisión del psicoanálisis aquí en México. Son recuperados desde otros lugares, constantemente tenemos que buscar otro tipo de espacios, seminarios. Hugo Arce, a mi parecer, es una de las personas que constantemente se mete a las crónicas, se mete a lo profundo de estas narrativas y entonces articula desde otro lugar. Habría que escuchar otras verdades, otras visiones, porque verdad no hay una, como lo sabemos. La diferencia ahí, o la difference, desde Derrida, está en su sentido de espacio y tiempo. Entonces, claro, yo he intentado y me he ido abocando poco a poco a la construcción de un dispositivo clínico ante la violencia de Estado, donde desde un lugar éxtimo podamos entonces realizar una praxis, podamos entonces ponernos ahí, no solo en lo privado, sino también entonces en lo público. Quitar o desarticular un poco este clasismo del que se hace gala en este país y que aparte no solo hace gala, sino que enaltece. Parece que mientras más clasista, mejor el psicoanálisis. Qué cosa tan más tremenda. Me indigna un poco y por eso quizá me alebré esto. Pero bueno, voy a intentar ya ir cerrando un poco para no cansarles, no hacer muy tedioso esto. En lo privado, la violencia de Estado precisamente puede ser ubicada en una clínica de la crueldad. Precisamente este psicoanalista que les he ya mencionado un poquito, Fernando Ulloa, en su momento intenta realizar una metapsicología de la crueldad y por lo tanto es recuperada en su momento también por Ana María Fernández para enunciar una posibilidad de una clínica de la crueldad, donde la crueldad no es lo mismo que lo cruel, ni tampoco que el escenario de la crueldad. Y ahí entonces está una ruptura con la técnica. Hay una oración que yo recupero y que voy repitiendo en un montón de espacios de Susana Berkovich, donde menciona que toda ruptura con la técnica es una ética. Tenemos que romper con la técnica. Bueno, no sé si tenemos, es una apuesta, es una invitación. Aquí tampoco estoy intentando imponer. Pero podemos romper con la técnica. Y ahí, desde alemán, crear algo diferente. Dando cuenta del deseo, dando cuenta del sujeto. En donde este dispositivo, por lo tanto, institucional, este dispositivo psicoanalítico, nos haga pensar y replantear la idea del trauma
que no es lo mismo que lo disruptivo. Ben Jacquard es quien mejor lo desarrolla, a mi parecer. La idea del duelo, porque pues precisamente si estamos hablando de ciertas violencias de Estado, voy a tomar de ejemplo la desaparición forzada. ¿Cómo puede ser pensado el duelo? ¿Puede ser siquiera pensado el duelo ante lo que no está, ante un cuerpo desvanecido? Desaparición forzada, desaparición como si fuera un acto de magia, no lo es, no lo es, levantado, ¿no? Asesinado, disuelto, entre otras tantas cosas. ¿Qué posibilidad del duelo existe en esto? A mi parecer, aquí el psicoanálisis se queda muy corto. Quienes han desarrollado una gran intervención, una gran praxis en este país, es las artes visuales, el performance, ¿no? Por ahí Liana Diegues de la UAM constantemente va realizando investigaciones y aparte escenarios liminales, escenarios importantes para articular algo diferente. Por ahí ya decía Lacan, ¿no? El artista siempre está un pie por delante del psicoanalista, y sí, sí lo está, más en este país con nuestra resistencia. Entonces, voy a ir cerrando con algunas cuestiones que solamente voy a dejar como apertura, no como conclusión, no como cerrazón, sino mera apertura. Cuestiones de la técnica y cuestiones de la aproximación ante las violencias de Estado. Es muy tentador ubicarnos en este lugar de las estructuras clínicas. Por ahí les recomiendo este texto maravilloso de Jana Lush, Perturbación en Pernepsí, es decir, en perversión, en neurosis, en psicosis, para ir pensándonos más allá de las estructuras, en estos posicionamientos, y entonces habitar la subjetividad. Es muy tentador decir que todo es pulsión de muerte, es muy tentador decir que es lo anormal, es muy tentador decir que estamos en un mundo deshumanizado. No, no estamos en un mundo deshumanizado, estamos en otra condición humana, estamos en lo desubjetivizado, muy diferente a estar en lo deshumanizado. Habría que nuevamente tomar ahí en cuenta la cuestión del sujeto, ¿no? No caer en esta tentación tan sencilla de hacer un reduccionismo de las violencias, en hacer un positivismo, en hacer algo medible. Hay quienes justamente en estas articulaciones de la crueldad la ponen como el grado máximo de la violencia, ¿no? Por ahí la misma Corte, la Haya, la Corte Internacional de Derecho, ¿no? Pone ahí algunos crímenes de lesa humanidad, ¿no? Como si fueran el máximo grado de violencia, y muchos psicoanalistas, muchos sociólogos enuncian la crueldad como si fuera eso, un grado máximo de violencia. Yo diría que no hay, podremos hablar del exceso o no, no lo sé. Lo que yo sí sé, bueno, no sé, pero al menos lo que puedo pensar es que la violencia tiene efectos. Me interesa más hablar de los efectos y de la producción de las violencias que pensar que hay un grado, que hay una gradiente, que hay un reduccionismo, un binomio, porque entonces ahí nosotros también matamos objetividad. El psicoanálisis lo hace hoy día, por ejemplo, estos psicoanalistas de la ANEL, que yo respeto mucho porque han hecho una articulación muy importante entre criminología y psicoanálisis, pero lo hacen con esta figura del canalla, ¿no? Incluso por ahí, si mal no recuerdo, Gustavo de Sal en una entrevista, ¿no? Que está en, ay, no recuerdo ahorita, en de Inconscientes, creo, en la página, enunciaba que no, que al sujeto canalla no hay que estar en análisis porque algo se produce diferente. Y yo digo, entonces, ¿qué tanto hay ahí de lo desubjetivado desde nuestra propia construcción teórica y desde una experiencia, ¿no? ¿Por qué pensar que existe algo entonces más allá? ¿Un mal radical? Ya no lo sé, pero no me ubico ahí, no lo pienso desde ahí, porque entonces voy a leerles unos párrafos de Tomás Pal, con lo que voy a cerrar, ¿no? En un maravilloso texto que se los recomiendo, lo encuentran en la revista Topia, precisamente en internet. El texto se llama La derecha lacaniana. Ajá. Entonces dice él, dice Tomás Pal, resulta curioso que quienes se llaman a sí mismos psicoanalistas sean los primeros en defender con fatuidad la afamada triquiñuela de elaboración empirista llamada pobreza simbólica. Más aún, que se muestren convencidos con marcado entusiasmo
de verificarlo diariamente en aquello que consideran la matriz constituyente de la praxis, la propia experiencia clínica. Hay ahí una escollera ideológica de prejuicios y falsas evidencias. Sigo un poco. En primer lugar, cuando se dice que el paciente no tiene recursos simbólicos, en este momento estoy pensando entonces en todas estas elaboraciones de no hay culpa, de la psicopatía, del sujeto canalla, como le gustan llamarlo, ¿no? Entonces regreso. En primer lugar, cuando se dice que el paciente no tiene recursos simbólicos, en una amplia variedad de oportunidades críticas, entre las cuales se destaca, por ejemplo, cuando quien consulta no se pregunta por la causa de su padecimiento, debemos rectificar dicha aserción, pues semejante limitación técnica es, cuanto menos, responsabilidad de quien escucha, es decir, de nosotros. Ya que, ¿cuál sería el inconveniente ético en aportarle la pregunta? Sin embargo, la parroquial no se demora y avanza a pasos agigantados, aduciendo falta de tela. Síntesis manufacturera de primera línea, la de los clínicos de la representación o el significante, cosa que como existe aquí en México. A quienes habría que preguntarles si están advertidos de que la máquina con la cual creen operar, ya sea por metáfora o analogía, es textil, lo cual supone volver a caminar sobre un problema diagnosticado con anterioridad por Robert Castell, el del psicoanálisis como práctica anti-subversiva. El psicoanalismo entendido como el proceso de ideologización. Y aquí entonces estamos hablando de psicoanalistas o estamos hablando de psicoalienistas, ¿no? Es lo que menciona Tomás Pal, psicoanalistas o psicoalienistas, perdón. Pues bueno, ahí ya tenemos otra parte para pensar, otra parte para articular. Y por último, voy a, solamente ya para cerrar, ¿no? Voy a mencionar que justo la cuestión de la culpa hoy parece que podría ser retomada, podría ser repensada. Es, a mi parecer, uno de los conceptos que precisamente quedan en lo de subjetivado desde estas articulaciones técnicas, teóricas del psicoanálisis, ¿no? Yo les recomiendo mucho la lectura de Sylvia Bleichmar. Con Sylvia Bleichmar no compagino en muchas cosas, sin embargo, a mi parecer, ella es nuevamente, al igual que Jorge Alemán, al igual que Yanis Starapkakis, al igual que otros y otras psicoanalistas como Silvia Ons, articulan el psicoanálisis desde la epistemología psicoanalítica con lo político y entonces elaboraciones muy importantes. De Bleichmar les recomiendo sus seminarios, La construcción del sujeto ético, Vergüenza, pudor, ¿no? Que son seminarios en donde hace una diferencia clara entre culpabilidad y responsabilidad. Culpabilidad y responsabilidad, ¿por qué? Porque estamos hablando en términos de sujeto. Diferenciar entre el autor jurídico y el autor desde el punto de vista psíquico. Diferenciar desde entonces del punto de vista jurídico, hay responsabilidad, y diferenciar desde el punto de vista psíquico, culpabilidad, culpa, ¿no? Estas son solo algunas últimas elaboraciones a las que he ido llegando, no por mí, por supuesto que no. Yo agradezco mucho a varias personas que estoy viendo que están aquí conmigo, que me están acompañando, ¿no? Precisamente. Y justo para mí esta pequeña intervención que estoy realizando es un cierre, es un corte de algo que he estado trabajando durante más de 5 años, las violencias de Estado, la diferencia entre violencia, agresión, agresividad, ¿no? Y llegué entonces a esto de la crueldad. Y, por supuesto, ahí hay otro concepto de Fernando Ulloa que no hemos tomado en serio, la ternura, la crueldad y la ternura. Y es ahí entonces donde parece que estas elaboraciones de la culpa, ¿no? Tendrán un lugar muy importante, muy específico, que no tendríamos que dejar de lado, ¿no? Y es ahí en donde les digo, para mí es un corte, entonces esto ya podremos platicar en otros momentos, podrán escribirme y podré hacerles llegar
con mayor profundidad, quizá las elaboraciones que he realizado en otros espacios, ¿no? Por aquí hay personas que veo que me están acompañando que precisamente han transitado conmigo en la transmisión de seminarios que he construido y he impartido. Y pues bueno, pues les puedo comentar que de momento me voy a detener. De momento voy a dar un espacio para procesar muchas cosas, porque precisamente dedicaré los próximos años a la crueldad, a la ternura, y no a la crueldad desde un lugar moral, reduccionista, positivista, gradiente, ¿no? Sino a la crueldad también en sus variantes estéticas, éticas, ¿no? A la culpa y a la ternura, porque precisamente parece que aquí podríamos entonces cultivar la ternura, algo del otro que hoy parece ser se construye como inexistente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo por aquí Jesús me agradece, yo agradezco a Jesús quien me invita, ¿no? Agradezco a Alejandro y a Arturo de Yoica, ¿no? Veo que Cuitláhuac, quien constantemente también me ha interpelado, me ha preguntado, ¿no? Yo por eso les comentaba, a lo que he llegado con estos conceptos no son míos. Vanessa Salgado me ha ayudado mucho a pensar la ternura, la culpa, ¿no? Precisamente hoy día Cintia Neri, quien desde su palabra, su lectura, su amor de pareja, sus preguntas, pues me han llevado a replantear, ¿no? La dirección de mis elaboraciones, de mi práctica, y pues estamos aquí en este diálogo constante en donde Mariel me ha acompañado mucho también, muchas otras personas, y es ahí donde entonces creo que el psicoanálisis hace eco, en el lazo, en ese lugar único que todavía hoy entonces puede fungir como resistencia. Pues ya está. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, si se pueda hacer esto. Yo no tengo ni idea de qué chingados hacer con las transmisiones en vivo, pero pues cualquier cosa ahí quedará entonces mi correo, me imagino, algo, no lo sé. Y pues les agradezco que me hayan escuchado, espero no haya sido muy tedioso y pues que el lazo sea posible en este país hoy más que nunca, no sé si más que nunca, pero al menos es el país en el que nosotros vivimos, en el que yo vivo, en el que mis personas amadas viven, pues necesita una respuesta urgente. Les agradezco y tengan muy linda noche, déjenme checo los comentarios por si hay algo. Eh, Compartir mi bibliografía. Ajá. Sí, claro, claro, puedo ir compartiendo aquello que Saraí está pidiendo y bueno, podemos estar en contacto. Les, les escribo mi correo para quienes precisamente ya. Bueno, ahí queda. Tengan linda noche y gracias.